No sé, no. Bueno, pinto. Pensar que hay gente que a lo largo de su vida ha utilizado como recurso, como herramienta para enfrentarse a los problemas que le prepara la vida, plataformas como El Rincón del Vago, plataformas como Wikipedia, los libros de Capeluz. Bueno, ¿cuántas cosas hemos utilizado? ¿Por qué no conocí antes a ella, que me hubiera ahorrado años de buscar información al pedo? ¿Por qué no conocí antes a Eugenio Yauris? Hola, Eugenio, querida, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, voy a quebrar una lanza. ¿Por qué? En principio por los libros de Capeluz, porque me habrías conocido igual porque yo escribo en los libros de Capeluz. ¿Qué? No. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. Hace muchos años escribo para distintas editoriales textos escolares de sociales. No. Entré. Esto no puede. Nosotros acá no tenemos pavada. Yo no lo puedo creer, Euge, pero, o sea, vos sos parte... Yo soy la señora del manual. No. ¿Vos sos la de la imagen blanco y negro? ¿Vos sos esos negros y chinos que aparecen en los libros inglés? La señora del manual. Che, mirá vos, qué locura, Euge. Mirá el dato que tiraste de ¿Se datazo. sigue usando el manual en la escuela? Se sigue usando, sí, mira. se siguen haciendo. No. Manuales, quizás no tanto el manual, que a veces también sí, todas las editoriales tienen una propuesta de 4 áreas ahí compiladas en un librote, pero en general es o por área, o quizás lo que se hace es ciencias naturales y sociales en un mismo libro. Claro. Pero sí, sigue Mirá. existiendo. Qué locura. Un gran ordenador era. Y sí, Lo que sí recuerdo un gran presupuesto. Yo iba al colegio público al menos y había muchos que no podían pagar. para eso están los libros usados y los PDFs. Las fotocopias. Y las fotocopias. Claro, hoy en día hay otras Claro. secuencias. Ay, sí, hay otros circuitos. Bueno, Euge, vamos a lo nuestro. Tengo un Vamos a- regalito para vos que me lo olvidé. Ay, bueno. Pero la próxima te lo traigo. Dale, Te quiero avisar, gracias. Porque Lo mismo que nada, que le diga que te dé un regalo y me lo olvidé. No, es lindo saber que alguien tiene un Es regalo lindo, para vos. genera una expectativa, una ilusión, construyo deseo de Por poder las dudas, verlo. por si se le da de no venir, la tengo ya. Enganchada, claro. Claro. A buscar el regalo Más que vale sea. vuelvas. Bueno, el domingo votamos. Sí, claro, es cierto. Yo vengo a decir, me podría parar e irme después de esto, pero vengo a decir, tenemos que ir a votar. Sí. Esto no es una cuestión pavloviana de decir, ay, me motivo en la norma, qué bueno que fui a votar, porque ay, está bien votar. Esto no es una cuestión moralista de todo el tiempo que no pudimos votar y ahora vamos a votar. Todo eso aplica, si sirve, pero somos parte de un sistema. Si no votamos, no estamos haciendo nuestra parte. La democracia es un sistema que tiene partes que interactúan entre sí, como cualquier sistema, que una sin la otra el sistema se deteriora, funciona mal. Entonces, hagamos nuestra parte, vayamos el domingo a votar. Dicho esto, Muy bien. si no sabemos dónde votamos, vamos a buscar en el padrón de la Sí. provincia de Buenos Aires. Quizás nos cambiaron de escuela, a Sí. mí me cambiaron, por A mí ejemplo. también. Uy, a todo el mundo lo cambiaron. Pero es cerquita. No, tampoco es que, ay, me confundí, fui a la escuela vieja y me voy a tener que... Claro. No. Matamos la plata. es Voy todo cerca, caminando. Por eso. No hace falta, no es tan lejos, no puede ser tan lejos. Dicho esto, vamos a hablar de sistema electoral en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué me sale, pero no tanto del sistema en sí mismo, sino de cómo el rol de la legislatura, que es a lo que vamos el domingo, fue cambiando a través del tiempo. Bien. El sistema electoral de la provincia de Buenos Aires empezó en 1821 como ley electoral. Recordemos que la provincia de Buenos Aires se constituye como un estado en sí mismo en 1820. En ese momento se crea la Sala de Representantes, que era esto, los representantes de la ciudadanía de lo que en ese momento era la provincia de Buenos Aires, recién ahí separada del resto. Y lo que al principio tenía solo representación de la ciudad, eran 12 representantes de la ciudad de Buenos Aires. En 1821 se sanciona, la Sala de Representantes sanciona la ley electoral, primera ley electoral de la provincia, que en principio lo que decide es la universalidad del voto. Ya no eran requeridas condiciones de propiedad para poder votar, sí para ser votado, pero no para poder votar. Se reducía la edad de 25 a 20 años. Entonces, todos los varones libres y avecinados que vivieran en la ciudad de Buenos Aires, eso genera una serie de polémicas, pero no vienen al caso,
podían votar y elegir representantes para la sala de representantes. Esa universalidad, por supuesto, no incluía a las mujeres, eso ya como va de suyo, que ya sabemos. Y sí, lo que sucedía era que no era tampoco aplicaba a la posibilidad de ser elegido. A partir de 1821 pasan dos cosas. La primera es que se deroga el cabildo, no existe más el cabildo, la última institución resabio de la colonia deja de existir. Y se agregan 11 representantes de lo que se llamaba la campaña, que era toda la zona rural. No pensemos el territorio de la provincia de Buenos Aires como es ahora. Por ahí me estoy adelantando, pero ¿cuándo se hace la división por municipio? No, la división por municipios es muy posterior y es constitucional. Tiene que ver con la Constitución de 1854. En la reforma de 1873 también hay artículos de la Constitución que deciden la división por municipios, no así la denominación por partidos. Pero la elección, la división, las circunscripciones electorales al inicio eran por parroquia, no eran por municipio. Eran por parroquia. Pensemos un territorio mucho más acotado, deshabitado, con una ocupación efectiva mucho más acotada. Y los cabildos que dejan de existir es el Cabildo de Buenos Aires, por supuesto, y el Cabildo de Luján, que era el único cabildo que existió en el actual territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué dejan de existir? Porque lo que se trataba de evitar era el asambleísmo. Esto que se llamaba, que se junte gente popular, digamos, y que tome decisiones o haga reclamos que vayan en contra de lo que en ese momento se decidía o se estaba decidiendo para el destino de la provincia. Por supuesto, las personas que eran elegidas eran personas propietarias, que tenían una trayectoria, que tenían poder. Y la legislatura empezó teniendo muchísimo poder. En parte por eso también se dejan de existir los cabildos. Porque se buscaba que el poder... Pensemos que la legislatura elegía al gobernador. En principio. O sea, ese era como el primer poder que tenía. Decidía quién iba a ser el gobernador de la provincia. Decidía sobre elecciones, decidía sobre presupuesto. O sea, el mayor poder de decisión estaba sobre esos representantes de la campaña y de la ciudad, que estaban decidiendo literalmente sobre el destino, primero al momento de elegir el gobernador. Esta institución, Sala de Representantes, está vigente hasta 1854, que es el momento en el que se sanciona la Constitución, pero además es el momento en el que, después del 52, el Estado de Buenos Aires, cuando Rosas se va al exilio, después de la batalla de Caseros, el Estado de Buenos Aires toma la decisión de separarse del resto de las provincias, del resto de la organización de la Confederación que estaba llevando adelante Urquiza, y se constituye en el Estado de Buenos Aires. Durante una década, Buenos Aires fue un estado autónomo y ahí lo que se constituye es la Asamblea del Estado de Buenos Aires. Ya ahí sigue funcionando donde funcionaba la Sala de Representantes anteriormente, en lo que es la Manzana de las Luces, Perú 272. Sí. Ahí todavía se puede visitar el edificio. Le hicieron un trabajo de restauración. Sí, se puede conocer. Y en ese momento es que la Sala de Representantes empieza a ser, la Asamblea empieza a ser bicameral. Es decir, continúa una Sala de Representantes y empieza a tener una Cámara de Senadores. Ahí ya sigue eligiendo al gobernador, sigue teniendo ese peso, sigue siendo un poco el reflejo de lo que era la política en ese momento. Antes que eso, la Sala de Representantes tuvo momentos en los que prácticamente no tuvo demasiada incidencia y fue durante el rosismo. ¿Por qué? Porque durante el primer gobierno Rosas exigió las facultades extraordinarias, esto era las potestades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y durante su segunda gestión ya era suma del poder público. Es decir, no solo tenía potestades ejecutivas y legislativas, sino además también alguna injerencia en lo que tenía que ver con lo judicial. Entonces ahí disminuyó un poco el poder de la legislatura, que lo recupera cuando el Estado se separa, cuando Rosas se va al exilio y cuando pasa a ser una asamblea legislativa con más representación. Y eso continúa vigente hasta que la provincia de Buenos Aires vuelve a sumarse al conjunto de las provincias, se constituye la República Argentina. Es muy interesante, yo no se los traje porque iba a ser requete largo y no tenía tanto sentido ver los debates en torno a
bueno, qué iba a pasar con esa legislatura, cuál iba a ser el poder de la legislatura, toda vez que iba a tener que, en principio, ajustarse a las reglas de una constitución nacional que fue sancionada en 1853, que tuvo como un ida y vuelta en cuál iba a ser el ajuste de la constitución provincial a la constitución nacional y cuál iba a ser el rol de la legislatura, que en 1882 ya se muda a La Plata, en el edificio donde está, con una Cámara de Diputados, con una Cámara de Senadores y con esta expresión que sigue siendo, creo, hoy en día de alguna manera, la expresión de lo que pasa en la política provincial, pero también un poco una resonancia de lo que viene pasando en la política nacional. Y esto es como medio ciudadanía, voy a la seño, vuelvo a la seño, vuelvo a la que escribe el libro de ciudadanía para la escuela. Digo, los diputados nos representan como ciudadanos, son nuestra expresión. Los senadores, en este caso, van a representar a las secciones electorales. Digo, es como, tienen otra representación, pero también tienen un peso muy importante. No da lo mismo votar a cualquiera. Hay un correlato entre lo que sucede a nivel legislativo que muchas veces ni siquiera lo vemos como importante. Digo, son elecciones legislativas, no importa, como si fuera, qué sé yo, una monarquía y lo único que importara fuera el Ejecutivo y las decisiones que toma. No. Y de hecho, cotidianamente estamos viendo la importancia que tiene a través de la historia de la legislatura en la provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional, el poder legislativo ha sido, y yo creo, y esto es una opinión personal, el peso que tiene que tener es mayor, es creciente, porque realmente gobernamos a través de nuestros representantes, el pueblo gobierna a través de sus representantes y no podemos delegar ese peso político, ese lugar en el que apoyamos a una gestión, queremos darle herramientas como ciudadanos, ¿no? ¿O no? Y aparte, digamos, como que también en el Poder Legislativo, digo, en las legislaturas no solo se debaten tragedias. ¿A qué voy con esto? El DNU de mierda, que si el jubilado. La idea es que en esta representatividad tu representante lleve ideas que te lleven al progreso, que te lleven hacia bien. O sea, no es solamente pensar eso. Yo quiero que también me lleven cosas por la positiva. No sé, una modificación en la ley de educación porque quedó vieja. Un programa que sea para esto. El acceso, debatamos si la mierda del 4G ya no es... ¿Qué es? Sí, ¿Es un necesario o no? El sistema de salud. Digo, hay un montón de cosas que están en juego y que, por supuesto, el rol del Poder Legislativo no solamente es... como hacer de contrapeso o contener un ejecutivo que avanza sin cesar, de un modo, ponele, poco democrático o no, o usando las herramientas que la Constitución le da actualmente al Poder Ejecutivo. Digo, me parece que también es esto que vos decís, elegir representantes que nosotros confiemos que sus ideas o lo que proponen nos resuenan. Hay un correlato con lo que nosotros pensamos que es deseable para el país, para la provincia, para el futuro. Digo, me parece que también eso nos lleva a construir nosotros mismos una idea de país, no delegar en otro que me diga y yo digo, mira, sí, esto puede estar bueno. No, qué sé yo. Tiene que haber una ida y vuelta, tiene que haber una persona que proponga, pero también tiene que haber una propuesta personal que de algún modo se sienta representada en las voces de quienes quieren ocupar esos cargos. Y la problemática de que eso llegue. Porque, o sea, todo lindo, pero lo que no para de pensar cada vez que hablas de representatividad, son nuestros representantes. O sea, claramente cuando hablamos de representantes no es que representa a yo, Barto. O sea, representa esto, mis intereses, mis ilusiones. Exactamente. Y qué es lo que digo, tienen un costado individual, pero que son colectivas. Pero que son colectivas, pero como que no paré de pensar en la idea de qué tragedia que estamos viviendo, para mí al menos, de mi perspectiva, en la cuestión de la representatividad, porque en realidad hace bastante que uno no va a votar diciendo, es un título personal, esto me representa. Obvio que me representa dentro de los márgenes de cosas mínimas, salud pública, educación pública, no cagar a palos a un jubilado, una jubilación digna, personas con discapacidad con lo que les corresponde. Sí, esos acuerdos mínimos están cubiertos. Pero la representación está completamente desdibujada. ¿En qué? O sea, nadie, siempre lo debatimos acá, nadie habla de alquileres.
Nadie habla de, o sea, hay un montón de problemáticas de la sociedad que están a la vista no hace 2 meses, No, claro. están a la vista hace mínimo 10 años y que no hay un representante, derecha, izquierda, peronista, centro, republicano, todo lo que tenemos, vecinal, todo. Nadie piensa una puta propuesta, o sí la piensan, porque ahí es cuando algunos se enojan, porque yo lo que digo es que los únicos que presentaron un plan, te guste o no, un plan que yo lo puedo ver y lo puedo leer, es Moreno y Grabois. Después, acordás o no acordás, es un delirio lo de la tierra y yo le voy a sacar la tierra a todos para que despartirla, bárbaro. No hay una lectura para lograr esa representación. Representar que voy a votar, dale, tengo que ir a votar. Para representar, ¿quién me representa? A mí me parece que es muy interesante lo que vos planteás porque tiene que ver con la construcción política que hacemos como ciudadanos. Digo, vos me estás planteando, bueno, hoy no hay nadie que me represente, que represente mis demandas o lo que yo espero de un candidato. Ok, listo. Digo, me parece que es una construcción y es un rol propio de la ciudadanía elevar esas demandas. Digo, en principio existe la posibilidad de que la ciudadanía presente proyectos de ley. Eso es por un lado, pero más allá de eso, digo, me parece que es hay demandas que se pueden construir desde distintos lugares. Eso está. Por supuesto que hoy es como medio estar atajando penales y todos los días pasa algo y vos decís, ay, no, lo que nunca pensaste que iba a pasar, ahora sucede, no se puede, censura previa. No, lo que nunca pensamos que iba a pasar, cagar a palos un jubilado. Cosas que eran un borde y que decíamos, esto no, y sin embargo sucede y se corre todo el tiempo la vara de lo verosímil. Sí me parece que no votar no es impugnar el sistema. Simplemente es dejar de ser parte y ceder tu lugar. A mí me duele y es algo que me pasa en el cuerpo, esto de decir, che, la desazón, el vacío no nos leen. Absoluto que debe sentir una persona que elige no ir a votar porque total ya fue. Bueno, yo tengo un optimismo que a veces es irritante, incluso a veces me irrita a mí misma, pero yo creo que uno no impugna ningún sistema no participando. Me parece que es, ir acercándose y construir la historia de lo posible. De a poco. Es que no queda otra opción porque es el sistema que hemos construido, es el que tenemos, en el que vivimos. Y me parece que es el que tenemos que claramente cuidar desde adentro, no desde afuera, no soltando la chancleta y diciendo, ya fue, no voto, total, da igual. No da igual. Hoy en día la lógica es esa. Hay muchísima gente que tiene ese pensamiento. Bueno, se vio en la representación de las últimas elecciones. Sí, realmente. Ahora en Corrientes aumentó, pero habría que ver pero porque también era ejecutiva, claro. hay otra motivación. Sí. Yo creo que ¿vieron cuando, es una analogía media pava, pero ¿vieron cuando a veces decimos, voy a separar la basura en origen, lavo el vasito de yogur? Yo lo hago, aunque pienso que a veces por ahí lo juntan todo. Está bien, sí, pero uso 70 litros de agua y 4 kilos de detergente para dejarlo exhaustivamente limpio. Y ahí entrasla con... Claro, y jorobo más que lo que colaboro con el ambiente. Bueno, me parece que es eso. Me parece que hay un punto en el que... si no vamos a votar, jorobamos más que lo que colaboramos con el sistema democrático. Y que, si bien es cierto que quizás no haya ningún candidato, ninguna propuesta que hoy nos represente absolutamente, quizás tampoco nunca lo haya. Quizás nuestra propia propuesta es el espejo. Quizás lo que podemos hacer es acercarnos lo más posible a ese lugar de posibilidad en el que están estos mínimos acuerdos básicos. Que no están dados por defecto, que no va de suyo que van a ser así, que vemos cotidianamente que están cuestionados, impugnados, denostados y con un poco de poder incluso transformado en leyes o derogando leyes que reconocían derechos. Entonces me parece que hay un punto en el que hoy reconocemos y podemos ver la importancia que tiene una elección legislativa, que la ha tenido a través de la historia, pero que muchas veces se ha perdido de vista, quizás por ejecutivos muy potentes, quizás porque tampoco era tan necesario. Bueno, es importante, es un lugar fundamental, creo que debería ser creciente la importancia que tiene el Poder Legislativo en todos los niveles del Estado en nuestro país. Y vayamos a ver dónde votamos, vayamos a votar, tomemos el compromiso de elegir, tomemos el riesgo de que nos defrauden, pero desde adentro, eso. Euge, ¿usted tiene algún ritual para ir a votar? ¿Alguna cosa que haga